buenas noches. Estamos aquí en La Puerta Abierta. Hoy no está Juan Pablo, está Julio, con un invitado para mi gusto de lujo, Eduardo Tatangelo. Enseguida les voy a tirar más datos sobre él. Nos va a acompañar y vamos a hablar de teología, de historia, es profesor de historia, y vamos a también trabajar con ustedes que están mirándonos y recibiendo este programa. Colaboren con nosotros, trabajen con nosotros y oren también con nosotros cuando aparezca alguna de esas necesidades que suelen compartir con nosotros. Así que, Eduardo, muy buenas noches, Dios te bendiga, bienvenido. Muy buenas noches, Julio, un gusto estar contigo. Sí. Nos conocemos hace años. Hace unos cuantos años, no sé exacto cuánto, pero hará unos 20 y tantos. Sí, fácil. Fácil. Y bueno, un gusto compartir este espacio. Sí, señor. Te contaba que es culpa de mi esposa Mabelita que estés aquí, Muy bien. porque ella leyó un libro tuyo y me dijo así, te voy a decir textual, hace muchos años que no leo un libro evangélico tan bien escrito. Muy bien, me alegro. Me alegro de las conclusiones que sacó, digamos. Y además del análisis literario y la forma que a ella le gusta, dice, pero aparte el contenido me gustó muchísimo, el tratamiento del tema del mal y el tratamiento del tema del dolor. Bien, las dos cosas. Sí. Bueno, el libro es Cuando no se puede parar de sufrir. Ajá. Y es un estudio con enfoque inspiracional, no académico, claro. Para todo lector que lee habitualmente, sobre el libro de Job. Ajá. Una lectura del libro de Job, tratando de ver desde el libro de Job el problema del sufrimiento humano, digamos. Ajá. Con una perspectiva un poco cristiana. Devocional, un poco inspiracional. Exactamente, con algunos tintes de dato académico también, para que el lector se informe bien. Sume un poquito. Exactamente, exactamente. Muy bien. ¿Quién te lo publicó? Publicaciones Alianza. Ajá. Porque el tema de las editoriales evangélicas también es un tema que algún día yo quisiera hacer, que me den permiso acá, un programa entero. Permiso a Juan Pablo para hacer uno sobre editoriales. Uno sobre editoriales. Sí. Me interesaría porque es... El mundo editorial en general, digamos, Sí. Después la editoriales evangélicas en particular tienen sus Correcto. problemáticas específicas, Sí. pero ya es un tema, digamos. Sí, por lo menos desde los años 90 para acá hubo todas unas movidas que a mí me gustaría algún día que me den permiso para trabajarlo, no hoy. Claro, seguro. Bien, sé que además sos un profesor de historia, Profesor de historia, sí. de escuela secundaria, de universidad, ¿qué enseñás? Escuela secundaria, muchos años enseñé en la escuela secundaria, historia, todas las historias que se dan en la escuela secundaria, así muy enciclopédicamente. Universal, Exactamente, latinoamericana, Argentina, historia antigua, medieval. Historia antigua, muy lindo, Grecia y Roma, digamos. Ajá, desde Egipto para acá. Desde Egipto, claro. Muy bien. Mesopotamia. Muy bien, los Muy sumerios. bueno, sí, interesantísimo para trabajar con los adolescentes Sí. y hacerles apasionar por la historia, porque en general no les gusta o la consideran. Hay que venderla bien. Hay que venderla, sí. Sí, yo me aprendí un cliché que me funcionaba. Ajá, a ver. Porque, claro, estábamos dando clase y algún pibe en el fondo del aula, siempre los del fondo, que son los más bravos, Sí. decía, profe, ¿esto para qué sirve? Y yo me aprendí contestarles, esto no sirve absolutamente para nada. Qué bien. Claro, entonces lo que generaba era una sospecha de que yo era una especie de farsante, digamos. Pero que te servía para decir para qué la materia. Entonces parábamos y había una discusión muy linda en general, sobre todo de la palabra para qué sirve y después de la historia en sí, ¿no? Yo anduve un rato bastante con Jaime Barilco, filósofo argentino, judío, fue rector de Maimónides acá, en la universidad, y él decía lo siguiente, esta gente de la universidad no sabe nada, no entienden nada. ¿Cómo me van a nombrar a mí rector? Yo soy filósofo. Claro. Dice, ¿para qué sirven los filósofos? Para nada, decía él. Que pongan un ingeniero hace un puente por lo menos. Un biólogo estudia la biología y te dice después cómo trabajar con la vida, un médico. Pero un filósofo, ¿a quién se le ocurre? Era un vivo. Sí, claro. A partir de eso, Claro. justamente, ¿cuáles son las filosofías hacia la vida o contra la vida? Las filosofías, muy bueno, muy bueno. Sí. Así que hoy es viernes 22 de mayo, Cabildo Abierto. No quiero que nos des una clase de la Revolución de Mayo. Puede ser súper aburrido. No, a mí me gusta. Pero Cabildo Abierto, yo venía escuchando, hoy no, ayer o antes de ayer, acerca de toda la semana de mayo, decía que bueno, nuestra semana de mayo en realidad
nos ganaron de mano por un año los de Chuquisaca, Sí, sí. ¿no? Chuquisaca, hoy pensamos Bolivia, Sí. la antigua Charcas, Sí. que después pasó a llamarse Chuquisaca y que hoy se llama Sucre, donde estaba en nuestro territorio la universidad mejor de todas, más allá de San Marcos de Lima. Así es. Todos nuestros próceres estudiaron allá. Así es. En Bolivia estudiaban los próceres Sí, sí, nuestros. Sí, sí. Es- Bueno, Saavedra era nativo, o sea que Ajá. nuestro primer jefe de gobierno es del territorio boliviano, de Ajá. lo que hoy es el territorio boliviano. Y Juan José Paso, Moreno, Monteagudo, todos Sí, eran alguno estudiantes por de ahí allá. estudió, algunos cuantos estudiaron en Córdoba, Ajá. Con los jesuitas. claro, que eran las escuelas más importantes de la época. digamos. Claro, claro, claro. Sí, sí. Acá recién tuvimos la UBA en 1850 y no sé cuánto. sí. Interesante, ¿eh? Sí. Influidos por el pensamiento jesuítico, que en ese momento era un pensamiento de avanzada, Ujú. e influidos por el pensamiento europeo, de Muy las bien. revoluciones burguesas del siglo XVIII. Bien. Así que el tema de la Revolución de Mayo, ¿tenés idea de si afectó o no afectó en algo el desarrollo del Evangelio como lo entendemos los evangélicos? ¿Para algún lado tuvo alguna mejora? ¿Siguió todo igual? ¿Cómo vino todo eso? La revolución fue, como todas las revoluciones, un periodo precioso. En general las revoluciones son momentos de apertura. Ajá. Por un lado se quebró el monopolio español, pero junto con el monopolio español, por unos cuantos años se quebró el monopolio de la Iglesia Católica. Ajá. Durante la colonia, Sí. la Iglesia Católica tenía un monopolio, es decir, los reyes españoles tenían un sistema que se llamaba del patronato. Qué Es decir, invento eso, ¿eh? un invento, que implicaba que en territorio español el rey era el intermediario entre el Papa y los cardenales, obispos y toda la estructura de la Iglesia. O sea, el rey tenía una autoridad apostólica. Exactamente, dentro de la estructura de la Iglesia. Ajá. Era como si fuera un mega cardenal, digamos. Juntaba la autoridad política y la autoridad religiosa. Claro. Qué fuerte Exacta. eso, ¿eh? Sí, sí. Es el patronato. Sí, sí. Y cuando entonces se produce la revolución, que de paso Se es desligan interesante. las dos cosas al mismo Claro, tiempo. y pasa algo interesante. No hay obispos católicos que hayan adherido a las revoluciones. En América Latina, directamente. Claro. Pero sí muchísimos sacerdotes del bajo clero, digamos, los de parroquia. Eso sí sumaban. Muchísimos, inclusive en la guerra revolucionaria, ¿no? El famoso Fray Luis Beltrán, que nos olvidamos que Fray no es el nombre, ¿no? No, Es claro. la función, era un fraile. Era digamos. un fraile, un hermano. Pero se dedicaba a hacer cañones. Fray Luis Beltrán. Claro. Yo te cuento que yo estudié en la Escuela Industrial Fray Luis Beltrán, ENET número Claro, 10. claro. Y teníamos una parte de metalurgia muy interesante. Y sabíamos que Y claro. era un fraile. Claro. Y que incluso para hacer el cruce de los Andes, agarró montones de campanas y de todo y las fundió para hacer armas. Claro, claro. Este era un chico particular. Sí, Fray sí. Luis Pero Beltrán. entonces el bajo clero se suma a la revolución. El alto clero queda, digamos, fiel a la corona y al Vaticano. Y por lo tanto, los gobiernos revolucionarios rompen relaciones con el Vaticano. Así que la Iglesia Católica Argentina, digamos, por ese periodo, no tiene la autoridad de España, Claro. pero tampoco está conectada con el Vaticano, No, queda no, un poco en el vacío. Exactamente. Hay una bula muy famosa de 1830 donde el Papa le ordena a todos los católicos resistir las revoluciones de independencia. Ajá. Eso genera un periodo de ventana muy interesante para la entrada del Evangelio, de la Biblia, de los evangélicos, de los protestantes, Claro. que después no se va a volver a repetir en la historia de las repúblicas latinoamericanas. Pero hay un periodo ahí muy interesante. Bueno, es la época en que viene Thompson a la Argentina Claro. y lo nombran director de escuela de la provincia de Buenos Aires. Una cosa impensada hoy, digamos, ¿no es cierto? Totalmente. Sí. Imagínate un evangélico como director de escuela de la provincia de Buenos Aires. Hoy sería un escándalo. Totalmente. Bueno, en 1820 y pico Ya funcionaba. Ya funcionaba, digamos. Qué interesante. Son las cosas que provocan las revoluciones, ¿no? Sí. Yo sé que en la famosa asamblea del año 13, por ejemplo, una de las cosas que toma y se instrumenta es el fin de la Inquisición, Claro, ¿no? Eso en sí mismo claro, ya es una apertura enorme, Tremendo. porque entonces ya el poder de policía claro. no se te viene encima porque vos tengas otro credo. Claro, porque aparte la Inquisición era el brazo armado de la Iglesia para lograr
que se mantuviera el monopolio de la Iglesia Católica en toda la colonia, digamos, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a mandar el número 4568-6667, nos llaman. Y hay un celular también, 156-041-3585. Nos llaman y contestamos lo que podemos. Exactamente. Y sumamos. Bien, sigamos adelante. Esto de la historia, vos sabés, a mí me pega, me mueve, me gusta mucho. Pero vos, además de profesor de historia, después te fuiste haciendo un docente de los seminarios. Sí, en realidad primero eso. Ah, ¿arrancaste por ahí? Sí, yo termino la secundaria y me voy... ¿Qué estudiaste en la secundaria? En la secundaria el viejo bachiller. Bachillerato. Sí, el viejo bachiller. Yo conozco al señor en el anteúltimo año de secundaria. Ah, mira. Tengo una experiencia de fe muy fuerte. Yo quería ser veterinario o ingeniero agrónomo porque yo me crié en el campo. Y te sigue gustando el campo. Y sí, muchísimo. Pero ¿qué pasa? La conversión cambia toda la escala de valores. Y bueno, finalmente termino estudiando. Lo primero que estudio es teología. Ajá. Y después, cuando termino la carrera de teología, hago la carrera de historia. Ah, entré por la teología. Tomaste la historia para seguir ayudándote en la construcción teológica. Y me ayudó muchísimo, me abrió muchísimo la cabeza. Sí, claro. Sí, así que primero la teología, después la historia. Mirá. Después la educación. O sea, ese fue el ¿Dónde estudiaste la teología? En el Instituto Bíblico Buenos Aires. En el famoso IVA. En el IVA. IVA con 2 B largas. Sí. ¿Sabes qué? A mí me gustaría... Yo estoy preocupado por la actualidad de la educación teológica en nuestro territorio, por lo menos. ¿Por qué no decir en todo el Cono Sur? Sí. Y todo, donde la quieras pensar. Pero por lo menos hasta ahí, ¿no? Hasta ahí llego. Y a la vez quiero hacer grata memoria, como decía el himno, de gente que nos ayudó mucho. Hemos tenido... Yo que estudié en el Instituto Bíblico Río de la Plata y después estudié en el IVA con ustedes, me cursé otras 16 materias más ahí y teníamos gente muy linda, ¿no? O sea, yo pienso en historia, en gente como Sidney Roy, un capo. Sí, totalmente. Todavía sigo leyendo, está viejito, todavía vive Sidney. Sí. Está viejito, sigue escribiendo artículos interesantísimos. Un hombre con una mentalidad así, es un norteamericano con una mentalidad latinoamericana. No sé cómo funciona, pero así anda. Sí, un tipo que se inculturó. Sí. Totalmente, en su enfoque misionero, digamos. Sí, tal cual. En su tarea docente y pastoral. Es uno de esos que, aunque era casado y su esposa May, una maravilla de persona, pero eran como 2 monjes ellos dos. Sí. Una cosa así. De una gran bondad, de una gran piedad. Sí. O el viejito Shannon, que además era hincha Independiente. Aprovechemos, ¿vos lo conociste? O René Padilla. Sí. O por supuesto Esteban Bosch, que a mí me... Y antes Myron, que yo no tuve el gusto de conocer, su padre, digamos. Yo tampoco, exactamente, no tuve el gusto. Sí, y si nos vamos a los bautistas, que también tienen sus próceres. Sus próceres. Porque lo que pasó fue... el viejito Clark, que todavía está acá entre nosotros. Por ejemplo, Clark. Yo creo que lo que pasó fue que la educación teológica en América Latina es importada. Sí. Claramente. Sí. O sea, llega en el impulso la misionero. Fe es importada. Sí, claramente. La fe viene de otro lado. Claro. Y digamos, con ese impulso misionero, los misioneros traen los modelos de educación, de formación que tenían en el norte principalmente, digamos, en Estados Unidos, Canadá. Nosotros somos la primera generación que se hizo cargo, primera en algunas instituciones, segunda o una y media, que se hizo cargo de las instituciones que fundaron los misioneros, que las fundaron algunos a principios del siglo XX, digamos, ¿no es cierto? Correcto. El Bautista creo que es de 1902, el IVA es de 1922. Sí. Y así, si vas a buscar, están entre el principio del siglo y en los años 30, digamos, y ahí está. Los más importantes, digamos, los más antiguos. Y luego, bueno, enviaron mucho de lo mejor que tenían esos sí. Vos sabés que esas organizaciones misioneras, algunos dicen que la falta de fe, sobre todo en Europa, que es manifiesta la falta de fe en Europa,
se debe a que ellos, no sé si decir, donaron, exportaron, expulsaron o perdieron de alguna manera a sus mejores predicadores. Sí, sí. Porque frente a muchos de los sucesos internos de la Europa, que a los más piadosos les resultaba insoportable, Sí. muchos optaron por hacerse misioneros, que era una manera de donar su sapiencia y sus dones y su entrega a la obra misionera, y también una manera de rajarse de Europa. Sí, sí, claramente. ¿No? Algo de eso. También hay una cosa interesante que es para investigarla, voy a tirar simplemente una mínima hipótesis. En Estados Unidos florece el modelo del seminario. Sí. Digamos, la teología en una institución que le es específica y propia, donde se forman en general personas para las misiones, el pastorado y la educación teológica misma. En Europa la teología queda atrapada en las universidades. Sí. Y no aparece claramente el modelo del seminario. ¿Qué pasa? La teología se seculariza más. Muy rápido. Claro, se academiza más y pierde su capacidad de servir a la iglesia más rápido que en otros hemisferios, digamos, ¿no es cierto? Es interesante para pensarlo, porque el seminario, solo, aislado, dedicado solo a enseñar teología, tiene su debilidad por esa misma característica, pero también ahí radica una de sus fortalezas. Que, sí, abocado a la teología y a la pastoral, trabaja eso. Tiene que formar personas para la iglesia. Digamos. Sí, tal cual. También, en mi opinión, es parte de sus debilidades. Porque, claro, totalmente. Creo que también parte de la debilidad de nuestros seminarios, o al menos de una parte dentro de los seminarios, de los que hay, está difícil de decirlo porque tenemos mucha variedad. Sí, muy diverso. Pero que también nos faltó horizonte. Claro. Nos faltó roce. Claro. Y nos faltó, usando a propósito, apologética para pelear en serio algunas ideas con contrincantes un poco más fuertes. Sí, muchas veces generó un pensamiento aldeano, digamos, ¿no es cierto? Un poco así. De muy circunscripto, quizás no confrontar ideas con otras corrientes, no entrar en diálogo con las ciencias, con las otras disciplinas académicas. Sí, claramente eso ha sido una carencia de la educación teológica en América Latina en general. Ahora, me pongo apenitas malo. Ocurre que hace unos años se nos fueron yendo todos estos fundadores. Muy bien. Muchos se murieron, algunos se fueron de viejitos, como se fue Shannon, como se fue... Sí, pasó una generación. Se fueron, ya no están entre nosotros, no enseñan más en nuestros seminarios. Sí. Y nosotros entramos en esta crisis, porque, vamos a decir, hay una crisis en la educación teológica. Sí. ¿La crisis es por falta de recursos que traían los misioneros? ¿La crisis es por falta de teología que traían los misioneros? ¿La crisis es por falta del interés misionero? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Un problema de administración académica? ¿Un problema de los cambios políticos que no supimos cómo...? A ver, te tiré una... Sí, hay que llamarlo a Juan Pablo y decirle que vamos a tener una serie de 8 programas. No, porque digamos el tema es bien complejo y amplio. Yo digamos... Ya voy a empezar a tomar nota. Pero para no aburrir a nuestra querida audiencia, puntemos 2 o 3 cuestiones. Primero, hay una crisis general de la educación y nunca la educación teológica tiene que ser vista aislada de la educación en general. Todo el mundo está sumergido en una crisis educativa. Todos los países se quejan. Todos los países se quejan. Todos. Todas las universidades se quejan. Porque de alguna manera el cambio cultural lo que está poniendo en crisis es la capacidad de las sociedades para reproducir la cultura. Es decir, ¿qué es la cultura? El saber que tiene una generación y que lo va a transmitir a la generación siguiente. Ese era el modelo clásico. Claro. Ese modelo voló por los aires, porque ahora parece que lo que tenemos para transmitir o no es transmitible o la generación que viene no tiene interés en eso o construye su propio conocimiento. O no encontramos los lenguajes. Entonces, digamos, hay una crisis general. Si vamos a la Argentina, hay una crisis muy seria de la educación, muy grave. Yo, además de trabajar en educación teológica, sigo trabajando, soy director de una escuela secundaria. ¿Dónde? En Campana, provincia de Buenos Aires. ¿Y vos vivís en? Escobar, provincia de Buenos Aires. Así te ubicamos, así geográficamente. Bueno, pero digo, uno lo ve, pero es tan palpable la crisis, una crisis severa de la educación en general. De esa crisis, para no irnos muy lejos, no puede estar ajena a la educación teológica. Por ejemplo, en un caso, en una cuestión que la vemos, el candidato que se va a formar teológicamente tiene que venir bien formado de la escuela. Y sí. Por ejemplo, para estudiar teología hay que ser un buen lector.
Sí. Si la escuela no le Por dio lo menos un lector. No Claro, sé si un sí, buen, sí, por lo menos un lector. Un sí. lector. Pero si la escuela no le dio las herramientas para ser lector, ¿cómo va a estudiar teología? Bueno, lo ve, digamos, la crisis no sé, del CBC en la UBA. Nosotros, por ejemplo, en la currícula del seminario pusimos más materias introductorias. Claro. ¿Por qué? Porque, No hacen pie. y ahí hay otro tema que está relacionado. Antes, la iglesia, ahí nos corremos, de la sociedad a la iglesia. Que es parte de la sociedad. También, pero digamos, para ir más a lo específico. Ajá. Lo que hace la iglesia. Antes uno tenía una experiencia de fe o se formaba en una familia cristiana, se formaba en la iglesia local y luego iba a los seminarios a completar la formación. Te daban formación en la iglesia local. Claro, exactamente. Sí. Bueno, la famosa escuela dominical o escuela bíblica. Tal cual. Ahora eso está muy perdido, muy desdibujado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos personas que tienen una profunda experiencia religiosa y espiritual en sus iglesias, experiencias muy válidas y muy serias, muy sinceras, pero que luego no reciben una formación que debería recibir en la iglesia: conocimiento básico bíblico, conocimiento básico doctrinal. A ver, Y entonces llegan al seminario, Sí. que no saben nada de un nada. poco en ayunas, y hay que empezar a ver cuántos libros tiene la Biblia, digamos. Que eso, digamos, algo que tradicionalmente lo hacía Los chicos de la escuela dominical sabían el orden de los libros de la Biblia. Sí. A ver, yo tengo una pequeña hipótesis al respecto. Mirá, es Sí. esta. De los movimientos más fervorosos de este momento, Sí. casi ninguno de ellos quiere mandar a ninguno de sus discípulos a los seminarios. Muy bien. Bueno, ahí vamos a un tercer problema. Para que te desarrolle un Sí. poquito más. Entiendo que, por lo que lo escuché de boca de estos líderes, dice, mira, que lo que a mí me enseñaron en el secundario, el 80% no sirve para nada, te dicen los líderes. Sí. Entonces yo le enseño a esta gente el 20%, que Sí. es lo que yo encontré que con esto funciona. Digo, no, loco, pero ahí estás barajando mal, porque vos estás diciendo que tu criterio para decir cuál 80 y cuál 20, eso no le vas a poder pasar el criterio. Sí, Hacelos beber de muchas Claro. aguas Claro. para que tengan que usar el criterio. Mira. Porque lo único que va a sobrevivir después que vos te mueras es la capacidad de discernir, de entender, de captar y de tener criterio para decir con qué me quedo cada vez. Mira, yo suelo usar esta analogía cuando explico la problemática. A ver, Toda formación académica o formación formal, para llamarla de alguna manera, Sí. es un recorte de una realidad. Sí. No es la realidad misma, es su recorte. sí, con una mirada. Muy bien. Pensemos en otra disciplina, la medicina. Sí, La medicina universitaria es un recorte de la medicina hospitalaria, pero no es la medicina hospitalaria. correcto. Muy bien. Pero, ¿qué hace un candidato a médico? Va a la UBA o a otra universidad que de medicina, estudia en los libros, en la formación, en la estructura, lo que vos decís, los criterios de la disciplina y de la práctica de esa disciplina, y en algún momento, lo más temprano posible, a esa persona, ¿a dónde lo mandan? conectan. ¿A dónde lo mandan? Al hospital. Al hospital, muy bien. Ahora, yo siempre digo esto, yo no me dejaría operar por alguien que aprendió cirugía solo en los hospitales. Claro. ¿Se entiende? Es decir, me gusta que tenga el marco teórico, exactamente. me gusta que haya estudiado. A ver, la cuestión es esta. Te dice un abogado, yo aprendí a ser abogado cuando terminé la carrera y fui a los tribunales. Te dice un médico, yo aprendí a ser médico cuando terminé la carrera y fui a hacer la práctica médica en el hospital. Sí, sí. Y así podés ir por todas las profesiones. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión no es despreciar la formación formal y privilegiar la empírica, digamos. La que la funciona rápido. Porque la empírica sola no alcanza. Y ¿sabés lo que yo descubro? Y esto pastoralmente hablo ahora, Sí. Que a la gente que vos le diste solo el 20% y que sabe muy bien lo empírico, pero que sale solo lo empírico, cuando le aparece a alguien con alguna pregunta que no está en el 20%, Sí, sí. como no sabe qué hacer, ¿qué hace? Le serrucha la cabeza. Claro. Tiene que Bueno, sacárselo es de el caso, encima. a ver, es el caso que no vio en el hospital. Claro. ¿Dónde termina? En la morgue. Es duro lo suyo. Sí, yo también soy duro.
Me preocupa mucho porque la falta justamente de un plafón mayor, un entendimiento más grande, teológico, histórico, bíblico, pastoral, todo esto hace que si vos no, esta persona no entra en el cuadrito que vos preparaste, te lo tengas que sacar de encima. Claro. Ahora, el pastor anterior lo agarraba a este y se la ponía pata para arriba 10 veces, Claro. lo esperaba, porque también ocurría eso, el tema tiempo, ¿no? Lo esperaba y dice, ya vas a volver. Y lo charlamos de vuelta. Pero ahora el que tiene el 20% no puede esperar. Me suena a producción, me suena... Sí, claro. Me mete miedo. Digo, para ser justos, miremos también este lado, ¿no es cierto? Muchos líderes, pastores y líderes eclesiásticos, se quejan de que también los seminarios formaron a mucha gente en la academia que jamás había pisado un hospital. ¿Se entiende? Sí. Es decir, que jamás había pisado una iglesia o un ministerio o un servicio concreto al prójimo. Y de eso no saben. Claro, y eran una especie de teóricos, grandes teólogos, grandes reflexólogos, digamos, ¿no es cierto? Pero en realidad no podían realizar la tarea más sencilla. No puede pastorear a nadie. De servicio al prójimo, que finalmente de eso se trata la teología, digamos, ¿no es cierto? Decía Ernest Kasseman, la teología es una buena obra. Muy bien. Es parte de las buenas obras. Sí, sí. Entonces, eso tiene que ser principalmente, sin formarse para las buenas obras. Entonces, cuando no hubo buenas obras, por supuesto, hubo una teología y unos seminarios que no formaron para las buenas obras. Sí, sí, eso está claro, y la crítica es justificada. ¿No? Sí, sí, yo creo que es justificada, ¿eh? Sí, o sea, sí. así como me dicen, mira, de esto, el 80% hay un montón que no sirve, y creo que es cierto. Claro. Y a veces hasta nos acordamos y nos reímos de algunas cosas de ese 80% y de cierto profesor o profesora que nos parece hoy una caricatura casi. Sin embargo, ese ejercicio interior, espiritual, intelectual, de discernir con esto me quedo, con esto no me quedo, ese ejercicio es valioso. Claro. ¿No? Claro. Ahora, Lo que pasa es que un líder religioso, un líder espiritual, un pastor, un ministro, es un orientador. sí. Es un orientador. Me gusta el título que le puso a uno de sus programas del Seminario Bautista. Orientador superior teológico, porque en realidad es un orientador. Es alguien que guía, orienta, responde, marca rumbos, dice esto es valedero, esto no es valedero, esto es una locura, esto es sano, esto es enfermo, esto es patológico. ¿Quién va a decir eso, digamos, ¿cierto? Y alguien que haya estado en contacto y que tiene la estructura como para poder discernir y que eso. también pueda transmitir ese discernimiento al pueblo, digamos, ¿cierto? Es decir, porque algunas de esas herramientas son transmitibles. Sí, sí. Decía Mamerto Menapace, que escribe unos cuentitos deliciosos, hablando a seminaristas, justo decía, a ver, el pasto no da la leche. Claro, exactamente. La leche la da la vaca. Exactamente. Muchachos, cómanse el pasto y ocúpense de que la gente tenga buena leche. Más allá de que a nosotros nos parece que eso de leche o alimento sólido, pero por lo menos dale leche buena. Sí, sí, sí. Pero para eso tenés que comer bastante pasto. Hoy hablábamos de próceres de la educación teológica y seguramente conociste a Willie Robertson. Sí. William Andrew Robertson. Sí, profesor en el IVA muchos años, fallecido lamentablemente hace muchos años también. Yo hice su funeral. Él decía, con esa manera así un poco pontificadora que tenía, monje del siglo XII. decía, muchachos, dice, no lean devocionales, porque los devocionales los van a tener que escribir ustedes. ¿No? Entonces esa idea de vamos a apuntar alto, digamos. Ustedes van a ser formadores de otros. Sí, sí. Bueno, a mí me gusta decir que yo en general no leo libros. Yo discuto con autores. Claro. ¿No? Y tu esposa te lee los libros, digamos. Lee los libros sí, a este léelo, a este no lo leas. Claro, claro. Pero mirá, hay un hermoso texto en Timoteo, ¿no? Que dice, le dice Pablo a Timoteo. Sí. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjate la proyección que cadena. tiene lo formativo. Sí. Yo siempre digo, cuando comento ese pasaje, que a esos otros de lo que hablaba Pablo nunca los conoció ni los iba a conocer. No, tal cual. Eran ya una generación demasiado lejana a la propia. Pero él sabía San que Pablo su enseñanza iba a llegar. Le escribe a los colosenses que él no fundó la iglesia, probablemente nunca estuvo siquiera en Colosas, y sin embargo está allá
y dice unas cosas maravillosas a un grupo de gente que nunca se enfrentó tal vez, Claro. y que de la mejor cristología que tiene el Nuevo Testamento está en la carta a los Colosenses, ¿no? Así es. O sea, de ahí hemos tomado casi todos los credos Sí, y sí. todo para decir, bueno, este es el Cristo, ¿no? Claro, Es maravilloso eso. totalmente. ¿Cómo hacemos para conseguir profesores para los seminarios y la educación teológica de hoy? ¿Tenés alguna idea? Qué dramático que no tenga ninguna, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Sos el decano del IVA? Soy el decano académico del Instituto Bíblico de Buenos Aires. Así que se supone que tengo que tener alguna idea, o si no, tengo que buscarla. Muy bien. Che, nos dice Eduardo de Río Cuarto, Córdoba. Córdoba, qué hermoso. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Eduardo, que te haga bien. No todos los días uno encuentra un Eduardo Tatangelo para charlar estas cosas, así que aprovechémoslo. Ideas. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es rescatar el valor y la dignidad de la educación teológica. Si tenemos que dejar de pelearnos con la educación teológica, creo que tenemos que salir de este ring de inspiracionales y Versus formativos, digamos, para llamarlo así. academicistas. Sí, no, hay que salir de ahí porque esa dicotomía no nos lleva a ningún lado. Es una dicotomía falsa, es un falso dilema. Sí. Cuando uno ve, por ejemplo, la historia bíblica y luego ve la historia de la Iglesia, los grandes movimientos y los movimientos más que más impacto generaron, pienso, a ver, el metodismo inglés, Sí. con los hermanos Wesley. Wesley predicaba ante los mineros, generaba tremendos avivamientos y después generaba programas de formación para levantar líderes que pudieran ministrar a los que conocían la Pero fe, es digamos. que estos chicos, Wesley, no eran chicos solamente educados en la escuela dominical. No, Oxford. Habían salido de Oxford. Nada menos. Claro. Nada menos. Eran tipos formados en la más alta escuela que tenía Inglaterra en su momento, y esos no tenían ningún problema en ir a predicar al minero, que era el último eslabón de la revolución industrial. Sí. Si te vas a los avivamientos norteamericanos del siglo XVIII, Jonathan Edwards, un hombre también tremendamente formado, Sí. que podían inclusive realizar disquisiciones teológicas muy elevadas. Ahora, cuando predicaban al pueblo, le predicaban al pueblo. Sí. Ahora, yo creo que a eso sí tenemos que apuntar, ¿ves? A encontrar el lenguaje popular Totalmente. con aquella precisión. Es como hacía Jesús, ¿no? O sea, Jesús tenía una precisión para las cosas y a la vez alguien que no tenía ninguna formación lo entendía. Claro. Entonces, creo que hay que trabajar porque no se logra así nomás la precisión en el lenguaje. Claro. Sí, creo que hay una cosa devaluada en el cristianismo que vivimos hoy en día y es precisamente la formación. Lo formativo está devaluado. ¿Devaluado contra qué? Contra la experiencia. Es decir, le hemos otorgado a la experiencia espiritual, Sí. a la vivencia, le hemos otorgado valores formativos que no tienen sí, digamos. Claro. La experiencia... Decí eso de vuelta, a ver. Claro, A ver. sí. Le hemos otorgado. Le hemos otorgado a la experiencia experiencia valores formativos que no tiene. La experiencia es extraordinaria, porque, a ver, no hay ninguna vida de fe que empiece sin ninguna experiencia. Correcto. Del carácter que sea, porque son muy diversas las experiencias, digamos. Pero, en realidad, la experiencia espiritual abre un camino. Luego, el crecimiento espiritual, para que haya verdadero crecimiento, tiene que ir acompañado de formación. Hay un yo sembré, Apolo regó. Exactamente. O sea, hay que cositas. empieza por un discipulado y puede terminar, de acuerdo a la vocación de la persona, En un doctorado. en una formación de fondo, digamos, llamémoslo así. Pero hoy hay como una idea de, no, tuve una experiencia, con otras experiencias voy a ir cimentando mi camino. No alcanza con eso. No alcanza. Además, a ver, eso es privativo de lo cristiano. Lo cristiano implica lo formativo, porque el cristianismo tiene teología, que es un discurso articulado, un discurso formal, un discurso razonable sobre la fe que se profesa. Tal cual. Lo que dice Pedro, prepárense para dar razón. Razón de la fe que hay en ustedes, ¿no? De la esperanza que hay en Y ustedes. dice Lucas cuando escribe el Evangelio, te escribo estas cosas, oh Teófilo, para que conozcas bien las cosas en las cuales has sido enseñado. Instruido. Claro. Tengo una imagen que me la dio un viejo pastor. Yo me colé a una clase de escuela dominical del grupo de mayores y el tipo estaba haciendo una charla reivindicando a Elí. ¿No? Yo digo, ¿dónde vas a ir a parar?
A los que conocen la historia, Elí es el último de la época de los jueces, donde se cayó todo, la vida social, religiosa, familiar, económica, cultural, se cayó todo ahí. Y este era el sacerdote máximo de una cosa perimida, un desastre, un desastre. Cuando Dios se pone a trabajar, dice, esto vamos a arreglarlo de alguna manera seria, y en vez de poner mano dura y qué sé yo, planta un nenito ahí en el medio de todo, y ese nenito se llama Samuel, y ese nenito no sabe nada. ¿Y sabes de qué se ocupa Elí? De que este nenito Samuel reconozca la voz de Dios, Claro. que aprenda a presentarse frente a la voz de Dios y que después la cuente toda. Claro. Claro. Impresionante, me mató, porque a veces uno piensa que cuando llegan los grandes movimientos espirituales, llegó la hora de sacarse de encima a los viejos carcamanes, Claro. que nunca pudieron hacer nada y que no sirven, Claro. ¿no? Y sin embargo, este tipo, un pastor ya retirado estaba diciendo, lo dijo así concretamente, fue un mal padre, fue un buen abuelo. Claro. Está muy bueno. Está bueno, está bueno. Y dice, y no pudo enseñar a sus hijos, pero habilitó la educación necesaria de una nueva bisagra que se llama Samuel, Claro. y que hizo muchísimo bien Claro. en la historia futura del pueblo de Israel. Y era un tipo que ministerialmente era un fracaso. Claro, por eso tiene de extraordinario lo formativo. Que lo formativo, es decir, si nosotros logramos pasar la antorcha bien, ya hemos hecho un aporte extraordinario, fuera de serie, porque vos nunca sabés dónde termina el fuego de esa antorcha. Ajá, Ese es el tema, eso es lo que no sabemos. tal cual. La O sea, proyección de eso. Claro, muchas veces ve, qué sé yo, el Billy Graham, no ve el que estuvo 3, 4, 5 generaciones atrás formando a los tipos que formaron a ese tipo, que formó a ese tipo, que llegó ahí, digamos. Tal cual. Mirás el resultado final. Claro, exactamente, exactamente. Y ves el resultado final. Sí. Bueno, las pirámides, para subir una piedra tenés que subir abajo Sí. toda, Y toda la alguien dijo, base. ¿no? Es decir, estamos parados en los hombros de gigantes. Sí. Bueno, lo que decíamos hoy de la educación teológica, no tendríamos la formación que hemos tenido en América Latina si los misioneros no hubieran tenido un compromiso dentro de su enfoque misionero de formar nuevas generaciones. Y cuando vos lees la historia de las misiones en América Latina, una de las primeras cosas que hacían los misioneros es intentar formar seminarios. Es más, llegaban a países como la Argentina, que hacia 1902 tenía un sistema educativo muy pobre Sí. y muy poco desarrollado, y por ejemplo, formaban escuelas. Y sí. Porque decían, pará, a esto no los puedo meter en el seminario porque todavía no hicieron la escuela común. Entonces, generaban a veces en el mismo marco institucional que el candidato pudiera hacer la escolaridad y después sí hacer la formación ministerial o pastoral o teológica. Y sí. Eso de mirar allá más lejos y de invertir en eso, Sí. me parece precioso. De estos cuentos que yo te contaba de Menapace, hay uno que le llama el trasfoguero, que nadie sabe qué es un trasfoguero, así que él se encarga amorosamente de explicar. Dice, es un tronco, en general de buena madera, que se usaba en los grandes arreos y en lo que sea, para pasar la noche. Claro. Entonces, todo venía y se hacía a la fogata, pero al tronco nunca se le permitía arder. Siempre se le mezquinaba que no le dé mucha aire, Claro. se lo tapaba un poquito con ceniza, porque él tenía la obligación de llevar la brasa hasta la madrugada. Claro, claro. Entonces, envidiaba a veces a otros que brillaban y refulgían en la noche, y el tipo ahí escondido, Claro. guardando brasa, porque había que asegurarse que la mañana, la primera estrella y todo eso que hacía el amanecer, me agarra todavía con brasa para hacer Claro. el desayuno, ¿no? Y dice, hay muchos que envidian a los que explotan Sí, a las llamas. y se contienen a sí mismos Sí. guardando chispas para un incendio. Está bueno. Sí, totalmente. Está bueno, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a pensar en Tatangelo, el escritor.
los que predicamos, hacemos estudios, damos clases y todo, uno siempre tiene las ganas de decir, algún día me voy a poner a escribir. Y pocas veces lo hacemos, y cuando lo hacemos lo miramos después de acá, lo miramos de allá, y nos parece que no está para publicarlo, y lo dejamos tirando guardado en el cajón, ¿no? Y puede decir, esta parte sí estaría bueno, claro, pero esto no. O haría una colección de cosas. Decinos por qué te pusiste a escribir y por qué sobre Job. Buena pregunta. ¿Por qué me puse a escribir? Como tantas veces pasa en la vida, por necesidad. No necesidad económica, no hablo de eso. Porque aparte escribir no da dinero, digamos, ¿no? En el seminario, digamos, por un lado, la escritura me viene por la formación académica, la necesidad de presentar trabajos, tesis y todas esas cosas que hay en el mundo académico. Creo que ahí aprendí a escribir, creo que tuve muy buenos maestros de escritura. Qué lindo. Que me hicieron padecer. Le ajustaban las clavijas a cada rato. Claro, sí. Yo me acuerdo en mi tesis de licenciatura de teología, el primer manuscrito que le presenté al tutor, que es un profesor que ahora está en Alemania, enseñando allá, cuando él me devolvió el manuscrito, tenía más escrito en lapicera arriba por él que lo que yo había puesto. O sea que primero que lo leyó en serio. Lo leyó en serio, sí. Y hizo una devolución que, es más, yo le dije a mi esposa, y bueno, y hoy está acá, ahí atrás de cámara, puede dar testimonio que no estoy mintiendo, yo dije, yo esto lo abandono, yo no escribo más. ¡Qué duro! Claro, porque... muy fuerte. Claro, muy fuerte. Pero ¿qué pasó? Bueno, así se aprenden. Te provocó el tipo. Así se aprenden las cosas. Qué bien. Es decir, lo que no cuesta no vale, dice el dicho español, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí aprendí a escribir. Luego en el seminario... Decinos el nombre del profesor. Alejandro Sorcín. Alejandro Sorcín. Gracias, Alejandro, que hiciste... Profesor de ICEDET. Sí, profesor de historia. De historia también, historia eclesiástica, muchos años. Sí. Un hombre brillante, muy capaz, muy capaz. Bueno, yo creo que con él terminé de aprender a escribir. Porque aparte era muy duro, no te regalaba nada. Era bravísimo. No, era bravísimo. Muy bien. Y después en el seminario empecé a escribir, mirá qué cosa interesante, empecé a escribir unos manuales para alumnos de Antiguo Testamento. Yo muchos años fui profesor de Antiguo Testamento en el IVA. Hice un manual de Antiguo 1 y Antiguo 2. Y el decano de ese momento me dijo, mira, al final de cada capítulo vamos a hacer una reflexión pastoral, ministerial, un poco alejate del dato y hacernos una reflexión para la vida cristiana, digamos, y bien práctica. Así que había, no me acuerdo cómo se llamaba la sección, pero bueno, había una sección, eran 16 clases, 16... escritos. Nosotros y el texto, nos soplan de atrás, exactamente, se llamaba Nosotros y el texto. Y esa sección, ¿sabes lo que me pasó con los años? Que la gente usando el manual me decía, vos tenés que escribir más de esto. Esta es tu línea. Claro, porque dice, es más, un alumno me dijo, ¿puedo agarrar y sacar todas las secciones de Nosotros y el texto y las publico en un mirá qué interesante. en un mensuario de la iglesia, qué sé yo, como que había algo ahí. Gustó, exactamente. Así bien. que, y también otra cosa, anécdota de familia. Empecé a escribir ficción, cuentos. Qué lindo. Alguna vez nos fuimos de vacaciones, ahí sí ganamos un poquito de plata. Nos fuimos de vacaciones ganando un concurso de cuentos. Bien. Había una cosa como ahí de juego, digamos, de la escritura. Luego, y ahora me vas a decir, ¿por qué Job? ¿Por qué Job? Bueno, dos cositas, déjame tirar en el medio. Sí, una, Demetria, de Formosa. Dice, interesante el programa de hoy, felicitaciones. Qué lindo. Y Horacio de Chaco dice, conozco pastores formados por llamado de Dios en el monte chaqueño sin formación teológica. Y esto es así, sí, totalmente, ninguna duda. Pero totalmente. En todo el listado de los que son los profetas del Antiguo Testamento, tenemos gente de los de gran formación y otros que a mí me sacaron de atrás de la vaca. Sí. O sea, tenemos gente de todas las clases sociales, gente de distintas formaciones. Mira, voy a honrar a una de las personas que más admiro, siguiendo la línea, ¿cómo se llama Horacio del Chaco. Horacio, siguiendo la línea de Horacio. Conozco un misionero inspiracional en la Patagonia. Ajá. Marino, Don Marino. Si ve este programa, le mando un saludo bárbaro.
Llega a Comodoro Rivadavia como empleado de gas del Estado, hace una carrera de trabajador de gas del Estado, imagínate en las condiciones de patagónicas. Cuando se jubila, y ese es su sueño, con un par de amigos más jóvenes, sale a misionar en los pueblitos en el medio de la estepa patagónica, de Chubut, de Santa Cruz, pueblitos que no, si nos lo nombran no sabemos dónde está. Te digo uno que siempre me acuerdo porque me gusta el nombre, Buen Pasto. ¿Dónde está Buen Pasto? Bueno, ahí. ¿Qué hay ahí? Aborígenes, mapuches, pueblos originarios, criollos, a llevar el Evangelio. Y con 75, 78 se pone a estudiar teología. Empezando. ¿Cómo va a empezar? Y ministrando, y un gran misionero y un gran pastor de la Patagonia que nadie conoce. Tal cual. Y que es una persona no formada. Tal cual, qué lindo. Porque acá, digamos, no estamos diciendo una o la otra. No, es que jamás. Eso es lo que hay que salir. Jamás. Tal cual. Ahora, lo que no implica que el que pueda formarse debe hacerlo. Sí, tal cual, tal cual. Y el que tiene formación en la medida de lo que puede compartirla. Exactamente. Provocar también. Exactamente. A mí me gusta presentar autores, o sea... Pero fíjate una cosa, hay gente que no fue a la escuela. Claro. A la escuela. Sí, sí. Y llegó a ser personas inclusive muy importantes. Sí, correcto. Bueno, Borges no fue a la universidad. Claro. No fue a la universidad. Ahora, a todo el que puede ir a la escuela le decimos vaya a la escuela. Y a todo el que puede ir a la universidad le decimos vaya a la universidad. Vaya, si puede, claro. esa es la idea, digamos. Es así, es así. Bueno, ahora vamos a ver, mira que se nos acaba el tiempo, Estamos con Job. ¿Por qué escribir sobre Job? ¿Por qué escribir sobre Job? Yo voy a leer un párrafo mientras te doy paño, mira. Un párrafo según la versión contemporánea, Reina Valera contemporánea, un pedacito de Job 16, que se la agarra Job con Dios, porque a veces le peleaba a los amigos, ¿no? Sí, sí. Pero al párrafo que son enteros, con Dios. En realidad está enojado con Dios. Sí, tal cual. Dice, tú, Dios mío, me has abandonado, me has dejado caer en manos de gente malvada. Yo era un hombre de bien, me arruinaste. Me tomaste por el cuello y me sacudiste, me pusiste como blanco de tus ataques. Tus arqueros me rodearon, sin compasión me horadaron los riñones, la hiel se derramó por el suelo. Tú, Dios mío, me heriste una y otra vez. Me atacaste con la hazaña de un guerrero. Uno diría, si fuera el pastor, hermano, no diga así. Mire, no, que se va... Imagínate una oración en la parroquia, digamos, en la iglesia. Alguien que así va a decir, no, hermano, párenlo. ¿Por qué Job? Un momento de incomodidad, digamos. Job porque lo enseñó, digamos, bueno, siempre me apasionaron los libros sapienciales, Job, Proverbios, Eclesiastés. Yo me puse a leer Job en serio por Borges. Claro, bueno. Porque él lo incluyó en su biblioteca de lo que debe ser leído. Claro. ¿No? Bueno, yo digo esto. Y yo lo había leído así nomás. Entonces un verano me dije, me voy a poner a leer en serio. Me ganó. Yo digo esto, si Job no hubiera sido incluido en el canon bíblico, igual lo leeríamos como un clásico de la literatura universal. Sí, correcto. Sin duda. Sí. Hubiera llegado por fuera de la Biblia a ser un clásico. Sí. Job porque yo creo que es uno de los libros de la Biblia que más reivindican la condición humana. Que es un tema con el cual los cristianos tenemos problemas. Nosotros tenemos problemas con la condición humana. Nosotros que somos humanos tenemos problemas. Tenemos problemas. ¿No nos gustan los humanos? Hemos espiritualizado tanto las cuestiones que atañen a la vida humana que nos hemos olvidado que somos humanos. Y que nos duele, y que lloramos, y que pataleamos, y que no entendemos. Tenemos hambre. Tenemos hambre, nos peleamos con Dios, nos enojamos con Dios, no entendemos lo que Dios hace. Se nos cae la fe. Se nos cae la fe. Y qué bueno que en la Biblia, contrariamente a lo que cree mucha gente, haya libros que nos acompañan y textos que nos acompañan en esa búsqueda. Tal cual. Entonces, esos son los textos que, digamos, más cerca tendrían que estar de nuestra mesita de luz, digamos, porque nos acompañan en la lucha que tenemos. Job, amigo, entonces. Job es un amigo. Un amigazo. Un compañero de camino. Mirá, a mí me ha sorprendido. Desde entonces yo lo he leído muchísimo a Job y me copa la versión popular de Job, me encanta. Claro. Y a veces yo recomiendo a los que están pasando cosas tremendas de la vida, digo, vení, vamos a leer Job a los gritos. Entonces agarrás versión popular y algunos capítulos como estos, decís, vamos a leerlo
como tiene que ser leído, a los gritos pelados. Sí. Ir a tirarle la bronca con todo y que salga de adentro todo eso. Y mira, después de todas estas macanas que dice Dios, no pecó Job con su lengua. Sí, a los amigos. Digamos, pero si dijo barbaridades. a los amigos que repitieron la sana doctrina, les dice, yo estoy muy enojado con ustedes. Sí. Ustedes no hablaron bien de mí. Tal cual. Como Job. Sí. Y Job, en el capítulo 9, por ejemplo, en el 24, dice cosas terribles. Por ejemplo, en el 9 dice, no es que vos no castigás a los malvados, le dice a Dios, vos los ayudás. Claro, sos cómplice. Claro. ¿Cómo Terrible. puedes decir una cosa así? Y ser creyente, digamos. No, muy mal. Pero mira, ahí hay otro tema que, digamos, ¿en qué nos ayuda Job? Para hablar con las personas que no creen y que muchas veces no pueden creer porque le hemos hecho una idea equivocada de Dios. Sí. Y no quieren creer porque le hemos hecho una idea equivocada de Dios. Ujú. Es decir, le hemos hecho la idea de Dios que tienen los amigos de Job. Sí. Un Dios retribucionista, un Dios quisquilloso, un Dios al que todo le molesta, al que le molesta que la gente disfrute, un Dios que... Le molesta que la gente Y sí, disfrute. un Dios que siempre está enojado, un Dios que no puede pasar nada por alto, que es alguien de mal humor, digamos, ¿no es cierto? Un Dios que no tiene un proyecto de vida que ofrecer, no tiene un proyecto de vida, es una caja registradora universal que dice... qué feo. Y sí, bueno, pero ese, digamos, el Dios que hablan los amigos de Job, hablan de ese Dios, y creo que la iglesia habló muchas veces de ese Dios. Sí. Y entonces hay mucha gente que no quiere creer en ese Dios, y hace bien. Y claro, porque le mintieron, viejo. Claro. Está vacunado contra ese. Entonces, digamos, Job nos recupera al Dios verdadero. Sabés que pastoralmente hablando, me hace mucho ruido que casi siempre se citan el capítulo 1 de Job Claro. y el capítulo final de Job. Claro. El 42. Cuando creo todo que, sale bien. ¿no? Entonces te dice, no, aunque esto esté así, vos fíjate que al final... Y lo que menos nos importa es que en el medio hay 40 capítulos Sí. de un tipo que sufre. Sí. A mí me importa la curiosidad teológica de si No, Satanás está o no está habilitado para entrar a la presencia de Dios. Y también me enamora eso de que al final me van a dar más que antes. Claro. Pero en el medio hay un tipo que se está desgarrando y a Claro. mí me importa nada el tipo que se está desgarrando. Que es una lástima porque es nuestra historia, porque no será el mismo desgarro, pero todos tenemos desgarros. Pero claro, digo, vayamos a bancarnos al tipo que está sufriendo. Claro, Eso es Job. claro. Entonces, si vos solamente te da un dato científico, un dato especulativo, bíblico, acerca de qué es Satanás y qué pasa con el mal y qué pasa con la retribución final de Dios de aquellos que se lo bancan a Dios, me olvido justamente del ser humano. Claro. Hay 40 capítulos de ser humano que a mí yo no sé qué hacer con ellos. Los paso de un lado para el otro inmediatamente porque no los soporto. Tengo Claro. un problema con la naturaleza Con humana. la condición humana, sí, totalmente. Qué lástima, che. Hemos creado una fe que es un poco marciana, que no quiere vivir en este mundo, ni quiere aceptar las condiciones que el mundo implica, digamos. Vivimos en un mundo abierto, donde existe el sufrimiento, la enfermedad, el dolor, la muerte, la privación, también el gozo, la alegría, el disfrute, la felicidad, pero todo viene en el mismo paquete, digamos, ¿no? ¿Sabés? Leyendo los profetas, me viene a mí siempre una imagen muy linda, que frente a las grandes advertencias que tienen los profetas y son severos muchas Sí. veces y te bajan un apocalipsis en un rato, pero también te pintan esos cielitos. Sí. Yo les digo, el cielito de los profetas es un cielito que es en el fondo de mi casa, debajo de la vid, debajo de la higuera, comiendo un asado con los amigos, tomando un vinito o tomando un mate, y me encanta ese cielito de los profetas. Entonces, creo que Job nos habla de ese sufrimiento de la tierra y de la posibilidad también de tener esos cielitos Sí. acá. O sea, Sí, la posibilidad de superar lo trágico que la vida tiene, digamos, ¿no? 3 minutos nos quedan. Muy bien. Invítame a estudiar teología. Invítame... ¿A qué me invitarías? ¿Por dónde arranco? ¿Qué es lo que mejor
se puede ofrecer hoy en tu seminario? ¿Qué es lo que vos decís? Che, ¿has visto mi siervo Job? Digo, ¿Has visto mi siervo Iva? en el IVA, ¿has visto? Decime una materia que a vos te guste cómo se está dictando hoy. Una materia. Me gustan todas. No. ¿Has visto mi siervo Job? Decime, vendeme una materia que yo tenga ganas de ir a estudiar eso. Bueno, yo creo que, digamos, otra cuestión de la que no hablamos mucho es la necesidad que hoy tenemos de volver justamente a la Biblia. Para El texto. Al texto. El texto. Para que el texto nos vuelva a hablar y nos sorprenda, porque cada vez que volvemos a la Biblia en serio, la Biblia nos desacomoda. Enamorémonos del texto. Muy bien, entonces yo diría, vayamos a los seminarios, pero no digo solo al IVA, que si bien que venir al IVA, bienvenido sea. Pero digo, vayamos a los seminarios a reencontrarnos con el texto bíblico. Por eso digo, una buena introducción al antiguo, una buena introducción al nuevo, y luego poder hacer un buen estudio, un libro bíblico en profundidad académica que no deje de lado la pertinencia pastoral, la pertinencia espiritual, la vivencia espiritual. Encontrarnos con los profetas, encontrarnos con el salmista, encontrarnos con los evangelistas. Y ese encuentro, mira, como yo estoy convencido de eso, en ningún otro lado lo podemos hacer hoy en día como lo podemos hacer en los seminarios. ¿Tienen una clase de lectura bíblica? Sí. A mí me gustaría eso, o sea, que me pongan gente que me enseñe a leer la Biblia de tal manera que me enamore. Yo te digo una cosa, yo hace años que como profesor de Antiguo Testamento, en realidad me dedico a eso. Bien, leer la Biblia. Sí. Leerla, releerla, confrontarnos nosotros con el texto, hacerle preguntas, dejarlo al texto que nos haga preguntas a nosotros. Bien, un texto, un parrafito de Job, decime un texto que te enamora de Job. Un texto que te enamora. Yo te digo a mí, que yo... si alguien escuchara esto y lo grabara en tablas para que quede. Ya quedó grabado, Job. Sí. Fuiste publicado. Totalmente. No, yo diría ese texto tan hermoso que dice Job, de oídos te había oído. Muy bien, ahora mis ojos te ven. Pero ahora mis ojos te ven. En uno de sus himnos del Mesías, Händel dice, a coro completo, yo sé que mi Redentor vive. Así es, quizá el más famoso. Es el coral poderoso del Mesías es I know that my Redeemer liveth. O sea, estalla el coro y baila el corazón. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias por acompañarnos. A los de la cámara, a los del estudio, muchísimas gracias. Tengan ustedes paz. Muy buenas noches.